Una de las cosas que son muy importantes dentro del libro es que está descrito el pacto. Y recuerden que la Biblia va a volver muchas veces a recordarnos este pacto. Dios va a decir una y otra vez a su pueblo: lo que hago no lo estoy haciendo por vosotros, sino lo hago por lo que le he prometido a sus padres, a los patriarcas. ¿Sí? Va a ser mucha referencia a los padres, ¿no? Dios es fiel porque Dios hizo una promesa. Y esa promesa la hizo con Abraham. Y fue una promesa que no tenía condiciones. No es que Dios nunca pone condiciones. Sí, hay muchas cosas que son condicionales, incluso hoy para nosotros. La salvación tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Creer y arrepentirnos, ¿no? O sea, si alguien no cree y si alguien no se arrepiente, entonces no puede ser salvo. Hay una condición para eso. Pero en el caso de Abraham, Dios hace una promesa incondicional. Él jura por sí mismo, Dios jura por sí mismo bendecir a Abraham. Y dentro de esa promesa hay distintos componentes. Algunos componentes que se discuten y otros componentes que quieren discutirse. Porque obviamente este pacto que hace con Abraham es un pacto que va a afectar a la teología. ¿Por qué? Porque dentro de ese pacto Dios promete la tierra a Abraham. Y algunos van a decir: no, Israel desobedeció y ya Dios no tiene por qué cumplir lo que le prometió, darle Palestina a Israel. Pero entonces nosotros volvemos a las Escrituras, vemos cómo el pacto se hizo, vemos que el pacto en realidad es una promesa a Abraham, pero Abraham en el momento del pacto, vemos cómo se hizo el pacto y vemos que Abraham está dormido y los que pasan haciendo el pacto son dos personas de la Trinidad. El pacto Dios jura por sí mismo, prometiéndole a Abraham descendencia, prometiéndole a Abraham bendiciones y prometiéndole a Abraham la tierra. Y esto lo va a recordar siempre a los israelitas. No es por lo que ustedes hagan, es porque yo hice esta promesa con Abraham y Dios es un Dios que cumple sus promesas. Entonces, vimos el desarrollo del pacto, la bendición del pacto, los elementos que tiene el pacto. Y otra cosa que nosotros vemos en las Escrituras es Dios revelándose como un Dios poderoso, creando todas las cosas. Dios es el que crea todas las cosas. No es que cosas existían antes y que como que, bueno, Dios después le dio forma. No, nada existía. Y Dios crea todo desde la nada. Y no solamente Dios crea, sino también que vemos en el libro de Génesis que Dios es un Dios que administra justicia, y lo vemos con Noé. Juzga. Entonces vemos ahí a la persona de Dios como un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios soberano. Y ahí vemos, no voy a leer porque ustedes lo tienen en sus notas y ustedes lo pueden leer mucho mejor que yo, pero vemos que en el libro de Génesis Dios está interesado en dar a conocer su soberanía. Y es muy importante para nosotros porque como hablamos, eso después lo podemos aplicar directamente a nuestras vidas. Vemos cómo Dios trata con pecadores como nosotros, ¿no? Vemos los que pecan, vemos cómo Dios trata con esas personas y ahora también eso lo podemos aplicar a nuestra vida porque nosotros también somos pecadores y Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, así que Dios sigue teniendo el mismo trato con el pecado y con el pecador. Una gran parte del libro de Génesis vemos cómo Dios va manejando cada circunstancia, por ejemplo, en la vida de José. Desde que José
es echado en el pozo y luego lo sacan de ahí. O sea, Dios está manejando cada circunstancia. José llega a Egipto, bueno, Dios está en control de cada detalle de lo que ocurre ahí. Y lo vemos a través de la historia del Génesis. Entonces Dios, aún a veces decimos, bueno, Dios está obrando en la vida de sus hijos. Dios es el que determina cada cosa que ocurre con un creyente. No, Dios determina cada cosa que ocurre con todas las personas, aún con los pecadores. Y Dios está manejando la vida acá de los pecadores, el faraón y del capitán de la guardia, y pones gracia delante del capitán de la guardia en José. Entonces vemos como Dios está manejando todas esas circunstancias. Habla a personas que están por tomar decisiones en obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Y acá en el libro de Génesis vemos que si nosotros podemos llegar, a veces podemos pensar que si nosotros obedecemos a Dios, entonces no vamos a tener problemas. Y eso es un error. Muchas veces el obedecer a Dios nos mete en problemas, ¿no? Y lo vemos aquí en el libro de Génesis. Pero Dios está controlando todas las cosas allí. Luego vemos en el punto 4, vemos el pecado de la humanidad. Vemos cómo el pecado entra. Hay relatos realmente difíciles vergonzosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? A mí me pasaba que cuando mis hijos eran más chiquititos y nos tomábamos un tiempo para leer la Biblia en casa, cuando llegábamos a hablar de lo que ocurría en Sodoma y Gomorra, era como que a uno le gustaría saltar esa parte y no contar que realmente qué es lo que estaba sucediendo ahí, pero la Biblia nos relata acerca de todo lo que estaba sucediendo, y relatos realmente dicen, wow, ¿cómo esto puede estar en la Biblia, no? Y está ahí. Vemos luego el juicio de Dios. En el punto 6, que tiene usted en sus notas, pero en el libro de Génesis habla mucho acerca de la gracia de Dios, la elección que Dios tiene para con los humildes. Y no estamos haciendo referencia solamente a las personas que son humildes económicamente, sino a los que son pobres de espíritu, a los que reconocen su necesidad del Señor, ¿no? A los que reconocen que necesitan un Salvador, y Dios se inclina a ellos. Luego, bueno, en el punto 7 vemos las bendiciones, muchas bendiciones, y vemos también maldiciones. Ahí tenemos cada cita, los capítulos y cada uno de los versículos. Encontramos también un paralelo con Apocalipsis. Recuerdan que hablamos en algunas oportunidades, algunos de ustedes lo han escuchado varias veces, que hablamos acerca de quiasmos. ¿Alguien se acuerda de lo que es un quiasmo? Es un sándwich, le quedó por la comida. Claro, un quiasmo es la forma que en el hebreo y generalmente los judíos utilizan para comunicar algo que es importante para ellos. Y hablamos que vemos quiasmos en distintos pasajes en las Escrituras, y hablamos que pueden haber quiasmos que abarcan todo un libro, pero también hay quiasmos que abarcan toda la Biblia. La Biblia es un gran quiasmo, es decir, que hay una conexión desde el Génesis al Apocalipsis. Les hago una pregunta a ustedes. Bueno, ustedes ya lo saben esto. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. ¿Y quién escribió Apocalipsis? Juan. ¿Cómo puede ser que haya conexiones porque obviamente no se escribió, ustedes saben, ¿no? Moisés está escribiendo los 5 libros, el Pentateuco, en un momento determinado para una audiencia determinada. Pero Apocalipsis no se escribió hasta muchísimo después. ¿Cómo puede ser que haya conexiones? ¿Por qué?
Porque hay un escritor que es el Espíritu Santo, es Dios mismo, que es el autor de todas las escrituras. Y mire qué curioso y qué interesante. Génesis 1:1, Dios crea los cielos y la tierra. Apocalipsis 21:1 ya sale ese, o sea, por decirlo, ya deja de existir ese cielo y hay un cielo y una tierra nueva. En Génesis 1:5 entran las tinieblas y la noche. Y en Apocalipsis 21:25 ya no va a haber más noche. Entran la oscuridad y luego sale, ¿no?, finalmente la oscuridad. Génesis 1:16, Dios hace dos grandes lumbreras, la necesidad del sol y la luna, pero en Apocalipsis 21:23 ya no hay necesidad de las lumbreras. En Génesis 3:1 aparece Satanás, entra Satanás en la escena y en Apocalipsis 20:10 sale, definitivamente ya Satanás de la escena. Hay una conexión, hay un quiasmo entre Génesis y Apocalipsis. Vemos la entrada y luego vemos la salida definitivamente de las cosas. Bueno, luego vamos a entrar ahora en las dificultades claves, y esto es algunos textos que son discutidos, algunas polémicas que hay con respecto a algunos textos. Casi todos nosotros crecimos, vamos a hablar mucho acerca de la creación, y cuando hablamos acerca de la creación, nos abrimos a la discusión de que si realmente Dios creó todas las cosas en 6 días. Y si esos 6, o sea, realmente si Dios los creó, todos los creyentes decimos, amén, Dios creó todas las cosas. Y la Biblia dice que los creó en 6 días. Ok, 6 días. 6 días literales, de 24 horas. ¿Sí? 6 días. ¿Y qué cuando vienen nuestros hijos de la escuela y dicen que la ciencia dice que hay millones de años en la creación del mundo? ¿Qué le respondemos? ¿Qué le decimos? Bueno, a lo largo de los descubrimientos científicos, los creyentes comenzaron a ser más flexibles con respecto a el relato de la creación. Y se trató de abordar o reinterpretar el relato de la creación para, de alguna manera, admitir lo que la ciencia dice. Es decir, que si la ciencia dice que hay millones de años, volvamos a Génesis 1 y tratemos de ver cómo podemos adaptar, cómo podemos meter esos millones de años en el relato de Génesis. ¿Dónde pasaron millones de años? En el versículo 1. El primer día, ¿dónde comenzó? ¿Comenzó en el versículo 1? Quizás comenzó en el versículo 2 y no en el versículo 1. Y si la creación, el primer día, comenzó en el versículo 2, entonces entre el versículo 1 y el versículo 2 pueden haber millones de años. Y ahí es donde se introduce lo que se llama la teoría del salto. Es decir, que en el relato del Génesis, entre el versículo 1 y entre el versículo 2, hay comprendido miles o millones de años que deberíamos nosotros entender. Después sí, los relatos comienzan, el día 1 son de 24 horas, pero en verdad el primer día aconteció a partir del versículo 2 o a partir del versículo 3, o el primer día es a partir del versículo 1:1 y no hay lugar para millones de años. ¿Se entiende lo que digo? Ok, digo esto, ¿no? Nosotros tenemos nuestro relato de Génesis 1:1. Y decimos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ok, ¿este es el día 1?
Y la tierra estaba desolada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Este es el día 1. Y Dios dijo, sea la luz. Este es el día 1. ¿Cuándo es el día 1? Si el día 1 comienza en el versículo 3 y decimos que Dios creó todas las cosas en 6 días de 24 horas, no tendríamos ningún problema porque decimos, bueno, acá comienza el primer día y Dios creó todo, pero claro, pero los millones de años están acá. Porque realmente la creación del primer día no empezó hasta el versículo 3. Y esto de los cielos y la tierra y lo que estaba desordenado y vacío, eso es antes de la creación. Eso es material que había antes de la creación. Es materia eterna. Y con esa materia eterna, entonces Dios empezó en el versículo 3 a crear. Le estoy diciendo cosas que la gente dice. La gente por ahí dice. Que van a encontrar comentaristas que dicen esto. ¿Por qué? Porque si esto es así, bueno, Dios creó los cielos y la tierra, pasaron miles y miles y millones de años y sí. Eso es lo que hablan de la generación preadámica, que hablan de eso. Exacto. Antes de Adán hubo gente, ¿sí? Y decimos, ¿pero puede ser eso así? Ahora, veamos cada versículo y veamos cómo podemos ver esto. Primero, hay quienes dicen que este relato es un mito. Es decir, no es literal, no es historia. Son personajes que representan algo. Adán en realidad no fue un hombre. Adán representa la humanidad. Eva en realidad no fue una persona, una mujer. Eva en realidad representa la vida. Porque sostienen que este relato es poético, que no es literal, que estas personas no son de verdad, sino que es una representación de todas las cosas, pero que no es un relato histórico. Entonces, muchos dicen, no, es un mito, es una historia. Como por ejemplo, algunos dicen, lo mismo que usted, que pasó que la ballena se comió a Jonás, que eso también es un mito, dicen. Claro, entonces... Eso de verdad. Claro, bueno, ahí nosotros hablamos acerca de los liberales. Los liberales son personas que escriben, estudian teología, pero ellos no creen en los milagros. Entonces, cada milagro que ocurre en la Biblia tratan de darle una explicación natural. Entonces van a decir que no, que la ballena no era la ballena, sino que, sí, que el Señor no caminó sobre el agua, sino que parecía que caminó sobre el agua, que en realidad la multiplicación de los panes y los peces no fue así, sino que la gente ya tenía comida y en el momento que empezaron a repartir todos sacaron. Entonces tratan de buscarle una explicación natural, pero porque niegan realmente que existen milagros y realmente existen. Entonces, los liberales dicen que esto es un mito. Luego la postura de la teología simbólica, es decir, lo que les decía antes, que son todos simbolismos, son metáforas que tienen que ver más bien con personajes poéticos que con personajes reales. Esto se le llama teología simbólica. Nosotros, o por lo menos los que somos creyentes conservadores, creemos que esto es narrativa histórica, que son hechos que ocurrieron. Adán y Eva fueron personas reales, y los personajes que nosotros encontramos son personajes reales. Pero la postura es, lo que se trata de argumentar es que, bueno, acá lo tenemos, que desde Génesis, el capítulo
1 hasta el capítulo 11, el versículo 26, esto es poesía. Y a partir del 11:27 en adelante, eso sí es narrativa histórica. Entonces, acá llegamos hasta Noé. Entonces dicen, hasta acá, todo esto es poético y todo esto es histórico. Primero porque de acá en adelante no hay manera de decir que esto no es real, porque los personajes que aparecen acá, Abraham y todos los personajes, son personajes que aparecen en la historia secular, ¿no? Cuidado ahí que aparecen en la historia secular. Entonces, no pueden negarse de ninguna manera. Entonces, de aquí en adelante dicen, no, esto es real porque la historia refrenda que estos personajes fueron reales. Pero de aquí hacia atrás, esto es poesía. Bueno, es difícil de sostener eso. Es muy difícil de sostenerlo. Una vez recibí una charla en un culto que decía eso, que eran poesías y que eran como canciones. Lo que es el principio de la canción. Les hago una pregunta a ustedes. Lo vamos a ver después en las notas, o lo salteo. ¿Qué pasaría si Adán realmente no fue un hombre real? ¿Qué implicaciones teológicas habría? ¿Qué pasaría? No sería, porque si Jesucristo habló de Adán, al principio no fue así, entonces tendríamos una estructura totalmente ficticia. También podría ser como Todo entonces sería una surgió el mentira. hombre. Y nosotros entonces, ¿dónde entramos? La imagen y semejanza. Adán aparece en la genealogía del Señor Jesucristo. La genealogía que es presentada en el Evangelio arranca desde Adán. Si Adán fue un personaje ficticio, entonces también nuestro Señor fue un personaje ficticio. Si afirmamos una cosa, tenemos que afirmar la otra. Y después, el argumento de Pablo acerca del pecado quedaría invalidado, porque Pablo dice que el pecado entró al mundo por un hombre y que por un hombre hemos sido salvos. Si Adán no representa un hombre, y es la expresión poética de muchos hombres, de 100 hombres, entonces no hubiésemos necesitado un Salvador, hubiésemos necesitado 100 Salvadores. Porque un hombre, un Salvador. ¿Por qué Adán, por un solo hombre entró el pecado y por su descendencia fue que toda la humanidad cayó en pecado? Si hubiesen habido 100 hombres y uno solo pecaba, entonces había muchos que no deberían necesitar un Salvador. O sea, los problemas que tenemos teológicos son serios, afectan la salvación. No solamente que Dios es creador, sino que entonces Cristo no hubiese sido suficiente para nuestra salvación. Y eso no es posible. Entonces, Cristo es un sujeto histórico, Adán también. Existieron, ¿no? Y ahí está. Pero bueno, vamos a ver por qué decimos que no es posible que hasta los primeros 11 capítulos sean poesía y los siguientes del 11 o del 12, capítulo 12 al 50 sean narrativa. Bueno, porque hay muchas evidencias en la Escritura, no por algo que nosotros pensamos, sino porque nosotros encontramos ahí un montón de cosas. Y claro que no podemos probar cosas del capítulo 11 para atrás, históricamente. ¿Por qué no lo podemos probar? Porque fueron destruidas, tuvo el diluvio. Entonces no se ha recogido, no hay libros que sobrevivieron a eso. No hay escritos que hayan, ¿se entiende, no? Entonces es mucho más difícil probar. Pero la Biblia nos dice que sí, obviamente existieron. Igualmente relatos en piedra históricos de la existencia.
pero vamos a ver otros relatos que tienen que ver, o sea, otras evidencias que tienen que ver con la misma escritura. Pero claro, si nosotros decimos, a ver, mostrame en un mapa dónde estaba el Edén. Y nadie sabe dónde estaba el Edén. ¿Por qué? Porque después del diluvio la geografía cambió. El mapa del mundo cambió. Nadie sabe dónde estuvo el Edén. O sea, podemos decir, sí, estuvo en el Medio Oriente, pero ¿dónde? ¿Exactamente dónde? No se sabe porque no es la misma la tierra antes del diluvio que después del diluvio. Las cosas cambiaron. Entonces, obviamente, no podemos tener certeza de esas cosas. Nadie sabe con certeza esas cosas. Ok. Lucas, fíjese acá, para tenerlo en la... Lucas 3:23, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, comienza con su papá, José, y termina con su abuelo, que fue Adán. Está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, Adán, hijo de Dios, Set, hijo de Adán, Enós, hijo de Set, así toda la genealogía hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Adán es tan real, o fue tan real, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Ok. ¿Por qué no sería posible decir que hay una diferencia entre los primeros 11 capítulos y en los capítulos siguientes de Génesis? Bueno, por muchas cosas. Primero, porque encontramos 64 términos geográficos que se repiten. En los primeros 11 capítulos aparece el río Éufrates y después aparece también el río Éufrates, ¿no? No hay cambio de nombres de personas ni de términos. O sea, Abraham sigue siendo una persona real, Noé sigue siendo una persona real. En ningún momento dice, no, es una historia. No, o sea, los personajes siguen su historia. Desde una primera parte del Génesis a la segunda parte. Los relatos están conectados entre sí. No es que, la Biblia en ningún momento nos dice, bueno, hasta acá esto es real y a partir de para atrás no es poético. No, en ningún momento nosotros vemos un cambio entre una narración y la otra narración, sino que vemos una continuidad del libro. 88 nombres de personas que aparecen en una sección del libro de Génesis y en otra sección. Mucha conexión. Personajes, los mismos personajes. 21 artículos culturales, madera, metales, que aparecen en la primera parte y en la segunda parte. 3. Las confirmaciones que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento acerca de Adán, como vimos en Lucas 3, en Romanos, lo que dice el apóstol Pablo. Siempre en el Nuevo Testamento nos va a llevar a reconocer que Adán obviamente fue una persona real. Esto es un poco, les comenté acerca de que obviamente Adán no puede representar a muchas personas, sino a una persona, como dice el apóstol Pablo. Y creo que algunas personas que piensan o que pueden pensar, como dice Raúl, que a un predicador puede venir y puede decir una cosa tan extraña como decir que Adán no es un personaje real, es porque no entiende las implicaciones de eso. Las personas ingenuamente no entienden lo que afecta lo que dicen, ¿no? Muchas veces me ocurrió eso, de escuchar predicadores, escuchar personas y digo, realmente esta persona no entiende cómo lo que está diciendo está conectado con otras verdades de las Escrituras. Hay mucha ingenuidad en esto, ¿no? Entonces, hay personas que dicen cosas que no entienden las implicaciones acerca de eso. Contaba el otro día también a los hermanos en Capital Federal. Bueno, ustedes saben, yo vivo acá en González Catán y donde estudio, o sea, mi casa tiene una parte adelante donde estudio que está sobre la calle, digamos, la ventana da sobre la calle. Y durante el día siempre vienen personas
vendiendo algo, ofreciendo algo, pidiendo algo, ¿no? Y entonces yo salgo y generalmente dispuesto a decir, no, muchas gracias, por ahora no necesitamos nada. Y golpearon las manos y salí, y hay una puerta en casa que tiene, o sea, no se ve la persona, sino que hay como un chapón y uno ve los pies de la persona. Y bueno, y golpearon y le dije, no, muchas gracias, pero me habló una mujer y vi los pies y eran mujeres. Y bueno, es un vecino, ¿no? Algo pasó. Entonces me acerco y le pregunto qué pasaba. Y me dice, no, mire, queremos hablarle de Dios Madre. Dios Madre. No, muchas gracias, ¿no? Y fui y me senté, seguí estudiando. Y después digo, estos no son testigos de Jehová. Pensé que eran testigos de Jehová. ¿Lo contesto ya acá no? Ok. Me pasó anteayer. Ayer conté un poco, ¿no? Sí, ayer conté. Digo, no son testigos de Jehová. Dios Madre. Y me levanté y volví, salí y le digo, perdón, vengan. Y eran un montón, no eran 2 personas solas. Un montón. Y lo llamo y viene una chica con la Biblia ya abierta y me dice que estamos compartiendo acerca de Dios Madre. ¿Sabe de Dios Madre? Y le digo, no, pero quiero serte sincero, o sea, conozco la Biblia. No es que te voy a engañar y decir no conozco la Biblia. Digo, conozco la Biblia. Entonces agarró y llamó a un diácono. ¡Diácono! Entonces vino un muchacho de la esquina, ¿no? Y bueno, se presenta y me dice, sí, nosotros estamos compartiendo acerca de Dios Madre. Y ya tenía su Biblia marcada y la abre, igual que los testigos de Jehová. Usted cuando un testigo de Jehová le va a hablar, ya tiene marcada la Biblia y salta de versículo. No se fija el contexto, ¿no? O sea, cita algo de Apocalipsis y una palabra y después, bueno, abre en Apocalipsis 21 donde habla habla de la esposa del Cordero. Y dice, ¿quién es la esposa del Cordero? ¿No? La que trae el agua de vida. No es la iglesia, es la esposa del Cordero. ¿Y el Cordero quién es? Dios. ¿Y quién es la esposa entonces de Dios? Y después salta Gálatas, ¿no? En el capítulo 4, donde Pablo habla acerca de que la Israel es la madre de todos y es libre, qué sé yo, ¿ve? La madre. Le digo, pero pará. Está saltando de versículo a versículo el contexto de Gálatas, o sea, qué está escribiendo. Y se empezó a poner nervioso, y en su momento yo tampoco quería ponerlo nervioso, y me dice, bueno, después podemos seguir conversando. Digo, no, vení, que quiero seguir conversando, quiero que me expliques lo que me estás diciendo. Y en un momento me puse a pensar, y ayer compartía esto, digo, ¿esta persona qué es? ¿Es un falso maestro? Era un joven, tendría no sé, 20 y tantos de años, ¿no? Con toda una cantidad. Yo veía, cuando veía a todos esos jóvenes y digo, pensaba en la iglesia y en los hermanos de la iglesia. Y digo, este muchacho no sabe las implicaciones de lo que está diciendo. No entiende. No, está engañado. Ingenuamente. No está conectando no está entendiendo lo que dice. Es imposible hablar de Apocalipsis 21 o Gálatas para dar un fundamento que en realidad está Dios Padre y Dios Madre. Y no entiende cuáles son las implicaciones de la salvación con respecto a eso. Y muchas veces cuando nosotros escuchamos personas que hablan acerca de las Escrituras, no entienden las implicaciones de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros aprendamos a leer las Escrituras en su contexto. Y cuando alguien me presenta un versículo, o cuando alguien me dice, no, los primeros 12 capítulos del Génesis es poesía, y digo, ¿entendés las implicaciones de eso?
¿Entendés cómo afecta a tu salvación? ¿Cómo afecta a la gracia? ¿Cómo afecta a la persona de Dios? ¿Cómo afecta al Evangelio? ¿Entendés eso? ¿No? No lo entendés. No lo entendés, ¿no? Entonces, nosotros no solamente nos llevamos por lo que una persona pueda decir, sino por las evidencias que nosotros encontramos en las Escrituras. Y nunca la Biblia nos da a entrever que hay una diferencia entre los primeros 12 capítulos y los capítulos siguientes. Y encontramos muchos ejemplos. Y otra cosa importante es que... me parece que me dejó de andar esto. Estamos en el horno. No, está andando. Otra cosa que es importante, y vamos al break, que hay evidencias de las Escrituras que son muy notorias para personas que estudian el lenguaje original. Quizás una persona que lee en otro idioma, en español o en su idioma, no lo nota y no nota diferencia. Eso, cuando nosotros intentamos leer y leemos en el idioma original, es precisamente para poder hacer exégesis. Y eso significa poder estudiar el texto en su lengua original para entender precisamente cuáles son los argumentos y cuál es la relación de las palabras, la semántica, la sintaxis entre las palabras. Y uno decía, bueno, pero eso es importante. Claro que es muy importante. Recuerden que el Señor citó el tiempo de un verbo para... ¿recuerdan cuando estaba discutiendo con los fariseos y dice que Dios dijo, yo soy el Dios de Jacob? Y dice, Dios no es Dios de muerto, porque no dijo yo fui el Dios de Jacob, sino dijo yo soy, en tiempo presente. Ese es el argumento que el Señor Jesucristo le está dando a los fariseos. Un argumento del tiempo de un verbo, que no es un tiempo pasado, es un tiempo presente. Dios no es Dios de muerto, porque dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob. Entonces, claro que los tiempos son importantes. Y si alguien lee el hebreo, se va a dar cuenta que hay verbos que se llaman pretéritos, que son de la narrativa. La poesía no contiene verbos, el 5, por ejemplo, si usted lee Salmos, solamente el 5% de los verbos son pretéritos. Pero en los primeros 12 capítulos del Génesis, el 95% de los verbos son en pretérito. Y los pretéritos se usan para la narrativa, para la historia. Es historia, no es poesía. Y eso es fácil distinguirlo cuando uno separa los géneros en cuál fueron escritos. Entonces, quizás es un argumento un poco académico, ¿no?, para alguien que puede leer en el original y poder estudiar las palabras en el original. Pero es un argumento, hermano, que quizás nosotros no vamos a discutir con otra persona, decir, la persona no. Yo le pregunté al chico le digo, ¿vos lees griego? Me dice, no. ¿Y cómo llegaste a esas conclusiones? Mejor lo dejamos para... Claro, ¿cómo llegaste? ¿Cómo estás seguro de decir eso si no lo estudiaste? Si no investigaste acerca de eso, ¿no? Entonces, sí es un argumento para decir, no, esto no pudo haber sido escrito. No está escrito en poesía. No está escrito como salmos. Es narrativa, y es narrativa histórica. Amén. Ok, hacemos una pausa y luego continuamos. Si